entonces esta semana, primer día del mes exactamente de noviembre, el último contenido de la cátedra de fisiología es sistema nervioso, ¿ya? Me imagino que dedicaron 12 horas cada semana por año, durante todo el año y que no hay materia acumulada. ¿Cómo está eso? Imagina, professor, tá tudo certo. Ah, tá tudo jóia, né? Ah, professor, eu tô muito em dia, Professor, viu? uma dúvida. Embaraço e lactância vai ser desenvolvida aqui ou não para a No, prova? embarazo y lactancia no vamos a desarrollar. No entra en nuestro programa. Nosotros cargamos en el planeamiento por si nos daba tiempo de desarrollar, ¿sí? Pero en el programa oficial no. Ustedes tienen ese contenido, si no me equivoco, está desarrollado en medicina familiar o comunitaria o salud pública. Uno de los tres desarrolla. Y después en ginecología y obstetricia. Perfeito, perfeito. Graças. ¿Sí? Ya. Bueno. Ok, pero si nos daba el tiempo, la idea era desarrollarlo también, pero no nos apremia el tiempo, estamos justito de tiempo. Y bueno, tenemos 4 semanas más de clase dentro de la cátedra, una parcial por el camino, ¿sí? Y nada, vamos a arrancar con sistema nervioso que es bastante extenso. Voy a habilitarle la asistencia, yo creo que dejé abierto. Já está habilitado. La asistencia está habilitada, profe. Genial, yo dejé abierto. Todos ya marcaron, alguien no pudo marcar. Alguém tinha falado no grupo, prof, que a plataforma não estava abrindo para as pessoas. Não sei quem que é que não tem nome no WhatsApp. No estaba luego cargando, pero yo estoy con problema de mi internet luego, pero ahora ya me están dando bien por lo menos. Pero ahora me abrió la plataforma. Bueno, de todas formas, vamos a dejar eso abierto, ya termina el año. Bueno, esperen que voy a abrir un ratito acá la clase de neuro. Llegaron a ver ya, ¿sí? Pode pedir para o professor Estrada poner os slides de las classes que ele quedou responsável? Voy a solicitarle si va a poder colocar, ¿sí? Normalmente él no tiene problema de donar sus slides, ¿verdad? Pero como saben, eso es propiedad del docente, entonces él decide si va a pasar o no sus slides. Pero yo creo que el doctor Estrada suele cargar, ¿verdad? No, nunca se negó a menos a dar slide. Sim, os últimos que não estão. Voy a solicitarle. Voy a preguntarle si va a poder cargarnos. Outra coisa, professor. Bien. O exame quedou para o dia 11 mesmo, porque é jueves. Ah, verdade que sim, professor. É dia 11 de novembro, é jueves. Sí, eso justamente. Yo creo que ya no me acuerdo si le aclaré a usted. Eso fue una equivocación. El de usted es el viernes 12. El jueves 11 es de la sección C. ¿Está bien? Assim, graças, prof. Ok, perfecto. Entonces, el viernes en el día de clase de usted es el examen. ¿Ah? Eso es una equivocación además de tipeo en la secretaría. ¿Ya? Puede pasar. A las 16. A las 4 da tarde. El mismo horario que solemos dar clases, ¿sí? Bueno, ¿qué tal están con los contenidos de fisiología? Los que ya aprobaron la... ¿Ah? Adorando. Ah, qué bueno, qué suerte. La materia es muy apasionante, sí. La verdad que la mayoría de las personas que suelen pasar por la cátedra les gusta la materia en sí, ¿verdad? Independiente del profesor que le toque, es una materia que atrapa, que cautiva. Es que uno a medida que va leyendo fisiología va como descubriendo su propio cuerpo y eso genera intriga y apasiona generalmente. É verdade, professor, é muito boa a matéria, encanta.
Así mismo es. A ver un poquito la clase. Documento. Clase. Profe, una pregunta. ¿Usted por si acaso no podría disponibilizarnos un test para antes del examen? No te quiero mentir porque yo estoy elaborando las preguntas del examen ahora y hacer preguntas para un pretest también me va a atrasar en eso. No les quiero prometer. Puedo intentar. Si me da el tiempo, les preparo, pero no quiero prometerles eso. Mas pode ser as mesmas do exame, não tem problema, doutor. Sí, ¿verdad? Não precisa ter trabalho dobrado. Muito boa. Vai fazendo, vai colocando, a gente vai respondendo, aquele negócio da hora. Assim. É. E já todo mundo passa, né? Exato. Presente de Natal, doutor. Não, Natal falta tempo ainda, não. Professor, na verdade, vai ter gente Natal, ainda. então. É? Tem gente que vai deixar de fazer ainda. Vai perder de ver a resposta. É. Vai faltar, não vai faltar pessoa que não faça. Muito bem. Vamos a arrancar entonces. 46, sí. Capítulo 46 sería el tema de la semana, ¿sí? Bueno, aquí hay algunas preguntas de orientación nada más de lo que buscamos responder en la clase, ¿sí? Y vamos directo al grano. Por cuestión de tiempo vamos a enfocarnos en los puntos relevantes, ¿sí? La unidad mínima funcional del tejido nervioso es una célula, como sabemos, la unidad mínima funcional de todo órgano. Y en este caso, estas células tienen unas características especiales y son denominadas neuronas, ¿sí? Las neuronas se caracterizan por estar comunicadas unas con otras y en un extremo presentan una estructura que denominamos prácticamente sería las dendritas, ¿sí? Unidas a un cuerpo que llamamos de soma, ¿ya? Entre comillas le llamo cuerpo porque realmente el único nombre que tiene es soma, ¿ok? Esto sería el soma, la célula en sí, el soma. Las prolongaciones o proyecciones que tienen, dependiendo en un número de aproximadamente 200.000 por neuronas, a eso le llamamos dendritas, ¿sí? Y a una proyección única cubierta por una vaina mielina le llamamos axón. Una característica que tiene la neurona es que el impulso nervioso se transmite de manera unidireccional. Es decir, tiene un solo sentido y es de axón a dendrita. Entonces, estas dendritas recibirían la sinapsis desde un axón, generarían una despolarización de esta neurona, ¿sí? Y una vez que se despolariza esta neurona, el potencial de acción va a converger en el axón y se va a propagar por todo el axón hasta llegar a la sinapsis que hace este axón con las dendritas de otras neuronas, ¿sí? Aproximadamente se estima que el sistema nervioso cuenta con unos 100 millones de neuronas, ¿ya? Eso es aproximado. Y bueno, cada una de estas neuronas pueden recibir hasta 200.000 sinapsis a nivel de lo que sería sus dendritas. Ahí está. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de sinapsis. Déjame ver si encuentro eso, si tengo acá. Ya que estamos hablando de la sinapsis, vamos a los tipos de sinapsis. La sinapsis que nosotros conocemos, que llegamos a estudiar en el músculo esquelético, y bueno, todos los controles que llega a hacer el sistema nervioso con el tejido endocrino, ¿ya? Que sería todas las glándulas, la regulación que hace el sistema nervioso, lo hace a través de neurotransmisores. La más conocida y la que más nosotros estudiamos era la transmisión de impulso nervioso a través de señales
químicas, ¿ok? Que es prácticamente la sinapsis química. Llegaba, digamos que un estímulo, un potencial de acción hasta el axón. Eso genera una alteración en el potencial de membrana del axón, generaba apertura de los canales de calcio, el calcio comenzaba a ingresar dentro del axón, el calcio se unía a la calmodulina y formaba el complejo calcio-calmodulina, y esto tenía la capacidad de fosforilar la estructura del citoesqueleto que mantenía en su lugar a las vesículas con los neurotransmisores. Entonces esto, una vez que se fosforila, comienza a dirigirse hasta la membrana y bueno, por una exocitosis liberaba todo su contenido en la hendidura sináptica y esto, bueno, como sabemos, va a unirse a su receptor, va a generar una mayor permeabilidad o al sodio o al cloro o al mayor permeabilidad al potasio o una menor permeabilidad al potasio. Y vamos a ver eso cómo se regula. Pero pudiendo estimular la siguiente neurona o pudiendo inhibir la siguiente neurona. ¿Ok? Entonces, eso es en el caso de un tipo de sinapsis. El otro tipo de sinapsis que muy poco hablamos hasta ahora es la sinapsis tipo eléctrica. La sinapsis tipo eléctricas hay en menor proporción en el cuerpo, uno es eso. La que hay en mayor proporción es la de tipo química, la de menor proporción, la de tipo eléctrica. ¿Cómo funciona la eléctrica? Bueno, en el caso de la sinapsis de tipo eléctrica, no hay neurotransmisores de un axón a una dendrita. No hay eso. En lugar de las señales químicas que se deben de liberar en la hendidura, vamos a tener que este tipo de sinapsis no cuenta con hendidura tal cual definida, ¿ya? La hendidura es un espacio que hay entre el axón y la dendrita en el botón sináptico, obviamente, ¿sí? En este caso de la sinapsis eléctrica, ese espacio como tal no existe y en lugar de ese espacio existen unos canales proteicos que son denominados por biología uniones tipo hendidura. ¿Qué característica tienen estas uniones? Que son una forma de unir células una con otras, por cierto, pero aparte de eso, tienen la posibilidad de permitir el intercambio de sustancias entre una célula y otra. En ese caso, cuando esta célula se despolariza, ¿ya? Cuando esta célula se despolariza, el potencial de acción generó un cambio en la polaridad dentro de la célula. Y cuando entra en fase 1 y fase 3 sabemos lo que pasa. Se repele potasio, ¿ya? Tratando de repolarizar la célula. En ese mismo estado va a pasar potasio a la siguiente célula, ¿ya? Despolarizando esta célula. Eso que llegamos a estudiar de cómo se generaba el sincitio en el corazón, que era gracias a los discos intercalares que permitían el paso del ion potasio, se da también en esta neurona, solo que en las neuronas puede ser el ion potasio, puede ser el ion sodio, puede ser el ion calcio. Cualquier ion que me cambie el potencial de membrana en la siguiente neurona me va a generar un potencial de acción. Bueno, otra característica de este tipo de sinapsis, que es bidireccional, ¿ya? Por más que es axón dendrita, esto puede despolarizarse en cualquier dirección. Si esta neurona, que es raro que eso pase, es raro, por cierto, pero si esta neurona se despolariza, tiene la propiedad de poder pasar iones a la superior y despolarizar, ¿sí? Bueno, ahora, entonces esta es la unidad funcional del sistema nervioso, mínima, ¿ok? Unidad mínima funcional, que es la neurona. Vamos a tener distintos tipos de neuronas, eso se suele estudiar en neuroanatomía. Nosotros vamos a enfocarnos netamente en las funciones que va a tener estas células. Muy bien, nosotros vamos a tener que todo el sistema nervioso
va a funcionar en base a respuestas que le llegan desde las terminaciones nerviosas sensitivas. Entonces, todo estímulo que ingrese por la vía aferente, aquel que lleva información al cerebro, va a generar una respuesta efectora, que es la vía eferente. Es la respuesta que va a dar. ¿Ya? Entonces tenemos una vía aferente, que es la vía aferente. Todas aquellas vías que van a llevar información al cerebro en sus diferentes niveles. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Primero vamos a tener, por decirles, la sensación táctil, ¿ya? Y dentro de la sensación táctil tenemos los receptores de presión, los receptores de tacto en sí, ¿ya? Las terminaciones nerviosas de Meiser, las terminaciones nerviosas vulvares, ¿ya? Las terminaciones de Pacini, ¿ya? Las terminaciones nerviosas libres, que van a transmitir tanto calor, dolor y sensación de frío, ¿sí? Entonces, todas las terminaciones nerviosas que tenemos en la piel que nos permiten detectar sensaciones táctiles, ¿ya? Calor y frío y dolor, son vías sensitivas aferentes y toda esa información va a la corteza. Muy bien. Aparte de eso, tenemos que el cerebro sabe en todo momento el estado en que se encuentra el músculo, qué tanto está en contracción y qué tanto está relajado, porque acuérdense que los músculos antagonistas se relajan cuando el músculo antagonista de ese músculo antagonista del antagonista se contrae y viceversa, ¿ya? Entonces, en ese caso, el cerebro sabe, por decirles, todos estamos sentados, y al estar sentado sabe qué músculo está en estado de relajación y qué músculo está en estado de contracción. Lo mismo cuando levantamos la mano, sabe exactamente a qué altura está. ¿Sí? Si se va la luz, yo sé exactamente dónde agarrar lo último que deje, por más que yo no esté viendo. Pero el cerebro sabe exactamente a qué altura está el escritorio, etcétera, etcétera. Eso es inconsciente, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy? Que sabe a qué altura quedó el músculo. En base a eso hace los cálculos. Bueno, todo eso, y ya hablamos de cálculos, justamente. Entonces, toda esa información de qué estado se encuentran los músculos, también va al cerebro. Y gracias a esos, ¿ya? Que son los receptores o terminaciones sensitivas del uso muscular, ¿ya? Del uso muscular y del aparato tendinoso de Golgi, ¿ya? El cerebro tiene la propiedad de saber cuál pierna está en extensión, cuál pierna está en flexión cuando caminamos o cuando estamos sentados. Todos los músculos él sabe en qué estado están, ¿sí? Esa información es vital para no caernos, no tropezarnos y poder desplazarnos y corregir también nuestro equilibrio. Entonces, necesita esa información. Si no tiene esa información, nos caemos, ¿ya? Bueno, también es un tipo de terminación sensitiva aferente, envía información al cerebro. Y en base a eso, él está recibiendo información, todo lo que recibe información. La auditiva aferente lleva información. La visual lleva información. El sabor, el olor, todo terminaciones sensitivas aferentes lleva información al cerebro. Todos, ¿ya? Muy bien. Ahora, todos entonces son terminaciones sensitivas y se caracterizan por enviar información al cerebro. ¿Y qué hace el cerebro con esta información? Muy bien. Si la corteza decidió levantarse, el cerebro recibe información del uso muscular y del aparato tendinoso de Golgi, si mi pierna está cruzada, si está flexionada, si está extendida. Y en base a eso, información aferente hace la sinapsis, interpreta el estado en el que está el músculo y decide qué movimiento va a hacer. Y ahí, cuando decidió qué movimiento va a hacer, envía, hace todo ese cálculo inconsciente, por cierto,
va a la corteza motora de esos músculos específicos y estimula la neurona de la corteza motora de esos músculos específicos que necesita entrar en contracción. Una vez que llegó a la corteza va a despolarizar ese músculo. Ahí ya estamos ante una respuesta efectora. El efecto es eso. De toda esa información confluye, el cerebro procesa, interpreta y genera una respuesta. Casi como el arco reflejo. Estímulo, va la información, signalia a la otra neurona, reflejo. Bueno, este sistema es similar al arco reflejo, similar, pero mucho más complejo y tiene mucho más procesos y es mucho más preciso que un arco reflejo. El arco reflejo es lo más primitivo que puede existir. Es justamente parte del cerebro primitivo que vamos a estudiar, ¿ya? Y luego tenemos el neocerebro, que es lo nuevo que se desarrolló tras la evolución del Homo sapiens. Entonces, y bueno, tenemos el cerebro del mamífero también, que es más evolucionado, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, todo el sistema nervioso va a funcionar de esa forma. En base a toda la información que recibe el cerebro, tanto determinaciones sensitivas, en el caso de la inconsciente y la consciente, también informaciones químicas, ¿ya? Que va a recibir, eso ya estudiamos a nivel del bulbo, sabemos que llega informaciones químicas. ¿Cuáles? Y ahí tenemos las neuronas quimiosensibles que van a regular la frecuencia respiratoria. ¿En base a qué? En base a la concentración de dióxido de carbono. También tenemos terminaciones sensitivas que son los los vasoreceptores, que van a enviar el estado de la presión sanguínea de los músculos, por cierto, músculo, arteria, pero envía información al cerebro y el cerebro recibe esa información y en base a esa información toma una decisión que va a actuar por la vía eferente, aumentar descargas simpáticas si la presión está cayendo mucho. Si la presión está aumentando mucho, disminución de la respuesta simpática. Entonces, con eso busca disminuir la presión. Y en base a eso, hace todos los controles de los diversos sistemas que funcionan en nuestro organismo que venimos estudiando a lo largo de todo este año. Todos los sistemas pueden ser controlados por el sistema nervioso, ¿ya? Así también vimos que el sistema nervioso en parte termina controlando y regulando al sistema endocrino a través del hipotálamo. ¿Cómo? Por las hormonas liberadoras a través de la adenohipófisis. No controla todas las hormonas, obviamente, pero la gran mayoría de ellas puede controlar. Y ahí incluso podemos decir, pero no controlaba la adenohipófisis, no controla el páncreas. Sí, pero el páncreas responde a respuestas simpáticas. Si hay una descarga simpática, el páncreas va a responder a esa descarga simpática. Si hay una respuesta parasimpática, el páncreas va a responder a esa respuesta parasimpática a través del plexo pancreático. O sea que el páncreas también está controlado por el sistema nervioso. Sí, también está controlado por el sistema nervioso. Tanto el páncreas endocrino como el páncreas exócrino, ¿ya? La corteza suprarrenal, control directo del sistema nervioso. Tanto control por el sistema simpático como control por la hormona corticotropa, que ya estudiamos también, ¿ya? Las gonadales, control del sistema nervioso por la hormona liberadora gonadotrófica. Bueno, todo el tejido endocrino está regulado por el sistema nervioso en parte y todo el tejido endocrino regula otras funciones de otros tejidos. Y bueno, ahí tenemos dos grandes reguladores de la homeostasis que estudiamos en el primer día de clase de nuestro organismo. Los dos grandes reguladores, sistema nervioso, sistema endocrino. ¿Se podría decir que el sistema nervioso está por encima del endocrino? El sistema nervioso no va a funcionar sin el endocrino. Están juntos, trabajan juntos, necesitan trabajar juntos. Si no trabajan juntos, no hay regulación, buscamos homeostasis. El sistema nervioso solo no puede, ¿ya? Y el sistema endocrino solo tampoco no puede, necesitan trabajar juntos. No es que uno esté por encima del otro. Ambos se autorregulan, ambos se controlan, ¿sí? Professor, Sí. eu queria fazer uma pergunta que a minha internet caiu antes, quando o professor estava falando ali sobre o... Ai, fugiu a palavra.
as terminações nervosas ali que são controladas elétricas, não sei se o prof falou, que tipo de função pode ser controlada por aquele sistema elétrico ao invés do químico? No son muchos los sistemas. Hay partes del sistema nervioso donde están los dos. No es solamente uno, no es predominancia uno. Por ejemplo, no es que hipotálamo solo funciona con uno o frontal solo con uno. No. Es una mezcla de estos tipos de sinapsis en todo el cerebro, ¿ya? Y la regulación va a depender de si va a ser una regulación rápida o lenta, ¿ya? Pero no está dilucidada qué función se va a regular por un tipo de sinapsis o otra, porque se encuentra que ambos están presentes, pero la química en mayor cantidad, en mucha más cantidad, ¿sí? Tá bom, prof, muito obrigada. De nada. Bueno. Esto es lo que le estuve comentando justamente. La función del sistema nervioso vamos a tener, por ejemplo, el uso muscular, que es una terminación sensitiva prácticamente a nivel del músculo. Es casi como una fibra muscular, solo que tiene ciertas características particulares dentro, que son terminaciones nerviosas libres que pueden detectar en base a la contracción y relajación del músculo. De esa forma saben qué estado de contracción se encuentra el músculo. Y esa información es una información que puede tanto ir por el arco reflejo y venir un estado de respuesta, un sistema efector, o bien ir a vías superiores, generar un procesamiento de esa información y en base a ese procesamiento dar una respuesta motora efectora que va a ser contracción muscular, ¿sí? Entonces, vamos a tener que diferentes áreas van a trabajar en diferentes niveles. El nivel más básico es el arco reflejo, ¿ya? El arco reflejo. Este es el nivel más básico. Si ese arco reflejo no da una respuesta efectora, bueno, puede agarrar y ingresar a la médula y llegar hasta el sistema reticular del bulbo y en el sistema reticular puede dar una respuesta. Si el sistema reticular no da una respuesta, puede ingresar entre el sistema reticular, cerebelo y protuberancia y dar una respuesta. Lo más frecuente es que cuando el arco reflejo ya no da una respuesta, va a ascender y va a ir a estratos superiores para el procesamiento. Y cuando hablamos de estratos superiores, vamos a tener que va a llegar la información tanto a nivel del tálamo, ¿verdad? Y una vez que llegó la información al tálamo, se procesa la información y el tálamo envía respuesta a nivel de la corteza motora. ¿Ya? La corteza motora va a determinar, dependiendo del punto que se activa, vamos a ver eso. No sé si está en esta imagen, pero después le muestro, si es que está aquí. A nivel del punto de neurona que se estimula, va a dar respuesta a un músculo, dependiendo de la zona. Bueno, una vez que se despolarizó esta neurona, va a descender la información. Y la información va a descender en diferentes vías, ¿ya? Tanto la información puede descender a nivel directo por la médula, ¿ya? Pero esta información que desciende por la médula puede tener correcciones. ¿Correcciones de quién? Del putamen, ¿ya? Que puede dar una corrección a través del núcleo subtalámico, ¿ya? Y que todo el núcleo subtalámico va a converger a nivel de la protuberancia, en lo que llamamos formación reticular, para corregir el movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si el movimiento está descendiendo y necesita ser mayor o menor, bueno, eso determinó el estado de procesamiento, ¿ya? Nosotros tenemos el movimiento fino, que yo agarro, a ver, yo trato de agarrar el vaso y si no alcanzo, bueno, falta llevar más el dedo. Y si no alcanzo, falta llevar más y alcancé, ¿ok? Pero eso no hace, no es que vamos errando. Cuando somos criaturas y estamos en estado de desarrollo, sí, ellos se equivocan. Pero ¿qué pasa? Ah, no alcanzamos, se corrige. No alcanzamos, se corrige. No alcanzamos, se corrige. Y repetición, 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 repetición. Eso hace la criatura. Hasta que es tan preciso que ya toda la vía de circuito está formado.
como una placa de circuito electrónico, ¿ya? Similar, solo que nosotros los humanos vamos formando ese circuito con prueba, error, prueba, error, prueba, error, a medida que vamos desarrollándonos. Eso se ve muy bien en la bicicleta. No hay equilibrio, el cerebro aprende a equilibrarse, aprende a equilibrarse. ¿Cómo? Prueba, error, prueba, error, prueba, error, ¿ya? No caemos, nos levantamos, probamos de vuelta, 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 ¿sí? Hasta que el cerebro aprende. No es que, es decir, ah, aprendí. No, ¿qué hizo el cerebro? Hizo una sinapsis, digamos, fue la corteza motora, el putamen, del putamen al cerebelo, el cerebelo tiene que corregir el movimiento. Fue exagerado y se cayó. Ok, dolor, terminación sensitiva del dolor envió la información de que hubo dolor con esa vía neuronal. Ok, no repitamos, corrijamos, corrige de vuelta y corrige de vuelta, hasta que el circuito que se forma es preciso, preciso, tan preciso como el bisturí en la mano de un cirujano. Imagínense la precisión, ¿ya? Entonces, Doutor, sí, eu estava lendo, eu acho esse assunto muito interessante do cérebro, eu gosto muito, viu? Eu estava lendo que, tipo, por exemplo, o cérebro ele tem capacidade, tipo, a gente não consegue mudar o nosso passado, né? É o que aconteceu no nosso passado. sí, Mas, assim, tipo, a gente consegue viajar como observador, né? Tipo, tendo flashback do que acontece no passado. sí. Isso seria uma vamos dizer assim, uma capacidade de viajar no tempo do cérebro, não seria, vamos dizer assim, ou não? Y sí, sería poder viajar en el tiempo sin poder cambiar. No poder Sim, cambiar lo que pasó, pero sim, el cerebro con hipnosis se puede lograr viajar hasta 2, 3, 4 años y recordar lo que pasó en esos años de vida. Está la información guardada, solo que no es utilizada y no es accesible a nuestro sistema consciente, que es la corteza. Pero por hipnosis, con técnicas avanzadas, logran acceder al subconsciente, que ahí se desbloquea porque estamos en estado inconsciente justamente. Y bueno, la persona logra recordar cosas de su infancia, ¿verdad? sim. Mas então, por que, por exemplo, um jovem assim que nem eu, tipo, eu tô com 26 anos, eu não consigo recordar, por exemplo, eu tenho flashback de anos passados, de anos passados, mas eu não consigo recordar, tipo, da minha infância, por exemplo, em 5 anos de idade. Eu não sei uma explicação No, disso. yo me acuerdo a partir de mis 12 años, yo no me acuerdo nada de mi infancia, Uhum. ¿verdad? Por eso sabes por qué se da. Si sos una persona que lees mucho, no vas a acordarte de tu infancia, casi nada. ¿Por qué? Porque cuanto más información metemos en el cerebro, él selecciona las informaciones más relevantes. Entonces, de la infancia normalmente o queda trauma o queda felicidad. Si el trauma es muy importante, el cerebro olvida, con más razón, ¿ya? Es un mecanismo de protección que tiene el cerebro. Pero queda un subconsciente que nos genera miedo cuando nos exponemos al mismo trauma, pero no sabemos por qué nos genera ansiedad. O sea, no recordamos, pero el cerebro primitivo sabe, ¿ya? Y te aleja, te genera ansiedad generalmente cuando pasa. Te expone a eso. Ya te voy a explicar más o menos enseguida. Lo otro es una exposición a una emoción muy fuerte. Eso va al sistema límbico. El sistema límbico está directamente conectado a la memoria y ya lo guarda. Eso se puede recordar. Mucha felicidad. O cuando hay demasiada información, el cerebro selecciona lo más relevante y solo almacena lo más relevante, ¿ya? Y cuando estamos expuestos a muchísima información, es más fácil olvidar. Y hoy con el Internet, la información es constante en las redes sociales, lectura constante en las redes sociales, lectura del libro, es muy fácil que el cerebro vaya eliminando informaciones no relevantes del pasado, ¿verdad? Entonces normalmente se da eso. Entonces puede ser o un trauma muy importante o mucha información que ingresa constantemente al cerebro. Então ele tem um limite, então, tem uma sobrecarga de informação dele, ou ele é limitado, acontece assim, No, ou não? está almacenada la información, no lo borra, está almacenada, pero no es accesible al sistema consciente. O sea, se puede acceder de otra forma. Entendi. ¿Ya? Que es justamente la teoría que ronda a través de la hipnosis, ¿verdad? Que, bueno, algunos lo catalogan como pseudociencia, otros lo catalogan como sí, una terapia que funciona, pero tiene evidencia en cuanto a respuestas favorables a traumas pasadas, ¿verdad? De que tiene un sustento, tiene en respecto a lo que es evidencia, ¿verdad?
pero sí es una forma de acceder a la memoria. Prof, só que como que é possível, por exemplo, a gente lembrar de coisas... eu não sei se o prof acredita muito nessa parte, assim, da Vida passada. hipnose. Não de vida passada, mas tipo de... Ah. Essa parte da hipnose. Quando eu era pequena, eu fiz uma sessão de hipnose porque eu tinha um trauma, eu não sabia qual que era, meus pais não conseguiam resolver. E... Tipo, eu não me lembro de nada do que aconteceu, mas a minha mãe estava comigo na sala e ela disse que eu falei coisa, tipo, que não tinha, tipo, não era possível eu lembrar de uma coisa daquilo que aconteceu. Tipo, aconteceu umas coisas na minha família, umas brigas familiar, só que isso aconteceu quando a minha mãe estava grávida de mim. E durante essa sessão eu falei um monte de coisa, tipo, do que tinha acontecido nessa discussão. E eu não consigo entender como que isso é possível. No. El sistema auditivo está desde prácticamente la 10ª semana de gestación y el cerebro se está formando. Y por más que el cerebro esté en estado de formación, ya comienza a almacenar información. Se puede dar, y la mayor parte, bueno, de la información que se logra acceder es, creo que hasta 7 meses de gestación de la madre, de ahí en adelante, ya se puede acceder a información. Hay sesiones de hipnosis donde la criatura nunca escuchó más música clásica, pero cuando se hace la hipnosis, la criatura canta música clásica que nunca escuchó en su vida. ¿Entendés? Tararea, ¿verdad? Ponemos Mozart o Beethoven, porque la mamá le ponía eso. O discusiones importantes o conversaciones relevantes, ¿verdad? Incluso hay sesiones grabadas de hipnosis de una criatura, creo que de 7 años, donde la criatura dijo las palabras exactas cuando el papá le abandonó a la mamá. Y ella estaba todavía en la panza, con 7, 8 meses. Y la palabra... Professora, a minha mãe fazia isso comigo. O que você está falando aí? ¿Qué? ¿Hipnosis? Não, escutar música. Ah, Aham. sí, pero es así. Entonces, el cerebro es uno de los órganos más enigmáticos que existe dentro de la medicina. Es el punto de la medicina más oscura todavía, que tiene muchísimo por descubrir y donde hay muchos tabúes también. Entonces, es algo que, bueno, se sabe mucho de él y también se sabe poco, ¿verdad? Es decir, hay mucho por descubrir. Ahora, lo básico que sabemos es el funcionamiento y el control que tiene a nivel de nuestro organismo. Por ejemplo, presión sanguínea, respuestas hormonales, respuestas musculares, pero hay otras cosas que es enigmático. Por ejemplo, una persona que está sometida a mucho estrés constantemente, eso va a estimular la liberación de cortisol y la persona comienza a tener una disminución de la respuesta inmunológica, caída de cabellos, cambios en la piel, predisposición a infecciones, entre otros. Y esas son respuestas psicológicas, o sea, trastorno psicológico con respuesta somática. ¿Ya? Ese es el término que se le da en la medicina tradicional. Entonces, bueno, es un área poco descubierta, ¿verdad? Ahora, la medicina ayurvédica, la medicina ancestral, como la medicina china, tiene muchísimos, no evidencia porque no se considera como evidencia científica parte, ahora sí se está generando o produciendo evidencia científica respecto a lo que ellos saben, pero bueno, la parte espiritual de ellos está bastante desarrollada en lo que relaciona a la manifestación corporal en respuesta al estado de salud mental de la persona y espiritual, ¿ya? Bueno, que es otra área que es bastante extensa también, pero bueno, una persona que tiene mente abierta acepta toda información siempre y cuando haya evidencia científica relevante con sustento clínico para poder decir, bueno, esto si se aplica funciona o no funciona. Si no funciona, ¿para qué perder el tiempo y dinero en esa terapia? Se puede invertir tiempo y dinero en otra terapia, ¿ya? Entonces, en base a eso, siempre base de criterio de evidencia sólida, contundente, para poder decir, bueno, vamos a aplicar esto o esto, ¿verdad? No es simplemente no creer, es
decir, bueno, ¿qué hay de evidencia de eso? ¿Es sólida? ¿Está bien evidenciado? Y bueno, buscamos la evidencia y si hay un metaanálisis, estudio con brazo control, y si hay suficiente evidencia, bueno, perfecto, se aplica y funciona, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. El cerebro recibe información constante de todas las terminaciones nerviosas. Ahora mismo, ustedes están sentados focando la información de lo que está llegando a través de la vía visual y auditiva. El cerebro se concentra en eso, ¿ya? Y otro seguro en el celular y está distraído con una mosca por ahí. Pero lo normal tendría que ser atender al profesor. Bueno, pero ¿qué pasa? El resto de la información igual sigue recibiendo el cerebro, solo que lo pasa a un segundo plano. Primer plano está la visual y la auditiva, que ahora mismo es lo más relevante, y en un segundo plano las otras informaciones, pero igual está accesible al cerebro. Por ejemplo, ahora mismo el cerebro, o es inconsciente para ustedes, la información en la terminación sensitiva que recibe el cerebro cuando están sentados. Pero si se ponen a concentrar, van a sentir toda la superficie de la silla que entra en contacto con los glúteos, ¿ya? Y el músculo. ¿Okay? ¿Dónde mismo está apoyado el brazo? La temperatura del ambiente. A medida que voy citando eso, su cerebro accede a esa información y lo obtiene, pero estaba en segundo plano, ¿ya? Si tienen hambre o no tienen hambre, ¿ya? Va accesando a esa información. Si quieren orinar o no quieren orinar, si quieren hacer número 2 o no quieren hacer número 2. Toda la sensación táctil que tienen en sus espaldas por el apoyo, toda la terminación táctil que tienen en sus pies, si tienen media, champión, zapatilla, qué tanto está apretando el champión, qué tanto está apretando la media, qué tanto le está apretando su ropa interior, ¿ya? Toda esa información accede al cerebro, estaba ahí, pero a medida que fui citando nada más, va accediendo el cerebro a esa información para ver, epa, ¿cómo está? ¿Ok? Pero constantemente llega esa información, pero el cerebro selecciona de toda la información que le llega, porque le va llegando eso todo al mismo tiempo, él selecciona cuál es más importante. ¿Y cuál es más importante? Se enfoca en lo que es visual y lo que es auditivo ahora mismo. ¿Okay? A esa capacidad que tiene el cerebro de filtrar qué es más relevante, va a llamarse función integradora del sistema nervioso. Y a medida que voy hablando y voy hablando y voy hablando, ustedes se van concentrando en esto, le está llegando esa información, pero de repente pasa que se quieren mover y cambiar de posición. Y lo hacen de manera inconsciente. Pero ¿qué pasó ahí? Pasa que si estamos exactamente en la misma posición por más de 5 o 10 minutos, se presionan los vasos sanguíneos de esta zona de la piel y no llega irrigación y empieza a entrar en hipoxia. Y cuando entra en hipoxia, se libera algunas sustancias como la interleucina que va a estimular levemente las terminaciones nerviosas libre de dolor. Y da como cosquillas, como hormigueo. Y ese hormigueo es una información que va al cerebro y el cerebro cuando detecta eso nos cambia de posición. Y no nos damos cuenta porque estamos concentrados acá enfrente todavía. ¿Sí? Pero hizo eso el cerebro. O sea, la información está concentrada acá, pero le sigue llegando información de todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Todos le envía información al mismo tiempo. Y él selecciona lo más relevante. Esto pasa, esto no ahora, esto pasa, esto no. Para tal zona está en hipoxia, cambia de posición y manda ya la información al músculo y bajamos el pie o ubicamos la nalga y nos colgamos por la otra nalga. ¿Por qué? Porque la otra ya entró en hipoxia. Luego cambiamos la posición de la espalda, de los brazos, y eso es inconsciente. ¿Ya? Bueno, a eso le llamamos función integradora del sistema nervioso. Llega toda la información al mismo tiempo, el cerebro procesa y decide cuál es más relevante y cuál va a dar respuesta efectora en ese momento, ¿ya? Y al mismo tiempo se está regulando todo el sistema endocrino, toda la presión sanguínea por los vasoreceptores,
toda la vía urinaria del riñón está siendo regulado, pero eso por un estrato inferior que es inconsciente, que es otro cerebro, prácticamente, digamos, que es el cerebro primitivo, ¿ya? Y luego tenemos la corteza, que todo lo que llega a corteza, recuerden que es consciente. ¿Qué quiere decir eso? Nos damos cuenta, podemos percibir. Y todo lo que queda en el sistema inferior del cerebro son zonas inconscientes, ¿ya? Entonces, zona de corteza, vía consciente. Y desde el tálamo para abajo es inconsciente. Eso no podemos controlar. Eso no tenemos cómo controlar. Es ¿Hasta dónde me... Que as informações são inconscientes. Ah, bueno. Entonces, a partir del tálamo, toda la información es inconsciente. A eso no tenemos acceso, ¿ya? Todo lo que se regula a nivel del tálamo es inconsciente. Todo lo que lleva a corteza es consciente, ¿ya? Entonces, en este exacto momento, si yo le pregunto a usted, ¿y cuánto está qué valores tiene su presión sanguínea? ¿Tienen acceso a esa información? Só se aferir. Exactamente, pero ahí es visual. Ahí vamos a ver en la pantallita, es visual, ¿cierto? El cerebro no tiene acceso a la presión sanguínea porque no llega esa información a la corteza. Queda hasta el tálamo. Y el tálamo, bueno, a través del sistema simpático, parasimpático, renina, angiotensina, aldosterona, regula eso, ¿verdad? Frecuencia cardíaca también. No llega esa información a la corteza. Pero si yo le pregunto, ¿tienen frío o tienen calor? Eso sí pueden responder. ¿Por qué? Porque esa terminación sensitiva llega hasta corteza. ¿Ya? ¿Tienen hambre? Bueno, hay una vía inconsciente y hay otra vía consciente del hambre. ¿Sí? ¿En qué posición se encuentran sus piernas? Usted pueden decirme, doctor, está flexionado, doctor, está extendido, doctor, tengo el pulgar en flexión. Eso pueden responderme. ¿Por qué? Porque el uso muscular envía la información y eso llega hasta corteza. Yo tengo cómo saber en qué estado está mi músculo. ¿Ya? Professor, Sí. pero esse inconsciente é de que não podemos controlar, assim, tudo que é involuntário. Não é o subconsciente, em el caso. Es inconsciente, ¿ya? Sistema primitivo. Todo lo que llega hasta el tálamo nada más, eso no podemos controlar. Todo lo que es consciente tiene que llegar a corteza, ¿ya? Todo lo que es inconsciente no llega a corteza. Eso no percibimos, no detectamos, no hay forma de acceder a esa información. Está la información, pero llega hasta el tálamo, no llega a corteza, ¿ya? Doutor, Sí. então, seria o arco reflexo, então? El arco reflejo vamos a detectar por la terminación sensitiva del uso muscular, que el músculo se va a contraer, o la del tacto, al dar el golpecito, esa información táctil llega a corteza, pero la respuesta se da a primer nivel, ¿ya? Automáticamente ya se dio a primer nivel. Pero la información igual viaja a corteza. Ya se dio una respuesta nada más, ¿ya? Se dio golpe, viajó, sinapsis, ¡tac! Se contrayó el músculo. ¿Y qué es lo que llegó a corteza? Llegó, ya una vez que se dio la contracción, todo ya se dio por el arco reflejo, es muy rápido esa contracción, pero ya llega a corteza de que se dio un golpe, yo sentí el golpe, sentí el dolor, sentí el tacto, pero también sentí que mi músculo se contrayó, ¿ya? Entonces, casi los dos llegan al mismo tiempo a corteza, y cuando ya no percibimos, ya se contrayó todo el músculo, ya hizo el efecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando van a agarrar algo que está muy caliente y se acercan y hacen la retirada, ¿ya? La retirada es automático. Y ustedes se dieron cuenta de que
Se acercaron y ya retiraron. Sintieron un calor, pero ya cuando se dieron cuenta, para cuando se dieron cuenta, justamente es darse cuenta, darse cuenta significa que llegó a corteza, ¿ya? Para cuando se dieron cuenta, casi al mismo tiempo llegó la información de que había calor y que el músculo se contrayó, ¿ya? ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya? Incluso ese ¡ay! Ya fuera del arco reflejo, ¿sí? Llegó información a la corteza de calor y retirada. ¿Por qué llegó la retirada? Porque la información que llegó fue del calor y la siguiente que ya llegó automáticamente fue de que el músculo se contrajo gracias a las terminaciones sensitivas que están entremezcladas con las fibras y detectan el cambio o contracción que hace. Ah, então, doutor, então a conclusão que eu chego desse raciocínio é que ter dor é uma vantagem, então. É isso? Dolor es un mecanismo de protección que tenemos. Ese es un Sim, mecanismo de sim, sim. protección. ¿Sí? Aham. Ah, Todo, então, todo tipo de dolor es una señal de alerta de que algo le está sucediendo a un tejido. então, tipo, pessoas assim que têm baixa sensibilidade à dor, elas têm maior propensão à morte, pensando nesse raciocínio. A falecer, então, ou não? Sí, mayor propensión a infecciones donde no tiene dolor y cómo complica. Y cuando ya se dieron cuenta, ya estaban bajo de eso. Ellos no tienen dolor, se golpean el pie y no es que nos van a consultar porque no le importa. Es que se golpearon el pie, se deslesionó el pie, se descompuso su pie y entran, se bañan, no miran su pie, se secan a lo loco, se ponen la media sin mirar el pie y el pie se va descomponiendo, se va descomponiendo. Para cuando se dieron cuenta, el pie ya estaba comprometido casi todo, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, pie diabético, ¿sí? Gracias. Bueno, niveles que vamos a tener. Tenemos entonces nivel medular, primer nivel de arco reflejo. Nivel medular es una respuesta automática que se puede dar a nivel medular, ¿ya? Luego tenemos nivel inferiores subcorticales, ya desde el tálamo para abajo, subcortical. Niveles inferiores subcortical sigue siendo inconsciente, no nos damos cuenta de lo que pasa, no controlamos eso y son respuestas rápidas que también puede dar el sistema nervioso. Luego tenemos el nivel del encéfalo, ¿ya? Y el nivel de la corteza. Eso ya es consciente, eso ya nos damos cuenta, ya detectamos, ya interpretamos, ya sentimos, ¿ok? Nivel consciente. Entonces, los 3 niveles del sistema nervioso. Professor, Sí. o arco reflexo, quando você tem o estiramento do uso muscular, ele não chega até o córtex, né? Antes. A informação ocorre na medula, a nível medular, antes de chegar ao conhecimento, não é? No es antes, no es antes. Te voy a mostrar. Son como 2 caminos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener así. Professor, porque quando você tem uma informação sensorial, ele vai pelo corno dorsal, depois o arco reflexo é pelo corno posterior, anterior, não é? Perdón, ¿me repetís? Quando você vai fazer o arco reflexo, você faz um estiramento do fuso por via sensorial e ocorre a contração pela via motora. Isso não ocorre só na medula e não chega no córtex? No, Faz ocurre en la tudo isso médula. primeiro, depois chega. Llega al corte, te voy a mostrar. Bueno, músculo, ¿ya? Pongamos que es mi músculo. Muy feo, pero es músculo. Muy bien. ¿Por dónde va la información? Va a ingresar por, vamos a hacer acá, hasta posterior. ¿Cierto? Esa información va a pasar al lado contralateral. El lado contralateral va a dar respuesta. Isso, daí é resposta de contração, não é? Contracción. Pero al mismo tiempo, acá va a ser sinapsis con otra neurona, que va a ser la quinta lámina, que ya vamos a ver eso, y eso va a ascender a corteza. Entonces, la información dio, información que mandó a la corteza, y la otra ya dio una respuesta a nivel medular. Pero la información llega. El músculo se contrae, ¿verdad? Y una vez que se contrae, el uso disminuyó de tamaño, y ese hecho de que el uso se haya disminuido de tamaño también se envía a la médula, esa misma información es sensitiva, hace sinapsis, pero eso ya directamente asciende. Uno llega primero y después le llega el otro.
retirada. Lo único que nos damos cuenta, caliente, retirada. ¿Ya? Casi al mismo tiempo se da. ¿Sí? Es como una sensación de que fue al instante, casi al mismo tiempo. ¿Ya? Pero fueron dos circuitos neuronales. El primer circuito que se dio, arco reflejo. ¿Ya? Y ese circuito que está trayendo la información, ¿ya? Ese circuito que está trayendo la información, vamos a hacer que la información que trae, vamos a hacer algo. Digamos que este es músculo de la mano. Vamos a hacer en azul esto. Músculo de la mano y nos acercamos a una fogata. Calor. Terminación sensitiva de dolor y terminación táctil de calor. ¿Ya? Eso está enviando la información de que, ¿qué le envía la información? Punto 1. Una información es calor. La otra información. Terminaciones. Dolor. ¿Ya? Esa es la información táctil. Hace sinapsis, ¿ya? Primera, segunda lámina, contralateral por la quinta lámina. De la quinta lámina vamos a hacer uno que va a ir a la corteza, una parte aquí. El circuito neuronal está trayendo la información de calor y dolor, hace sinapsis y se divide en dos el circuito. El primero circuito va a ascender a superior. ¿Qué información va a llevar? Y el otro circuito que va a tomar ya va a ser de ¿entienden? Por eso hablamos de circuitos neuronales. ¿Ya? Trae información de calor y dolor, ya automáticamente se hace una sinapsis y va arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esto, seria tudo simultâneo, doutor? Então? Sí, claro, claro. Mas, digamos que acá fuego. mas esse circuito que o doutor está falando é de retirada. E quando é a reflexo tendíneo? Quando você vai fazer o teste de reflexo, é a mesma coisa. É o mesmo circuito. El mismo circuito. El reflejo tendíneo va a enviar, punto 1, información de estímulo, ya directamente el estímulo para la contracción, y por el otro lado va a subir estímulo táctil de presión. Presión. ¿Sí? Porque el órgano tendinoso de Golgi es el que envía el estímulo para hacer el arco reflejo de contracción, pero la piel que fue golpeada también está enviando una información que va a subir. Pero el arco reflejo va a ser un circuito tal, un solo circuito. ¿Ya? Otra vía va a enviar la información de tacto. Ahora, vamos a ver acá. ¿Quién metería la mano dentro de un agua que ve que está hirviendo? ¿Alguien haría Alguém que eso? não sabe que a água fervendo queima. ¿Quién no sabe? Mateo, vení un poco. Crianças. ¿Vos pondrías la mano en agua que hierve? ¿No? ¿Por qué? Calienta. Está caliente. ¿Ya te quemaste alguna vez con agua caliente? ¿No? ¿Te enseñaron eso? ¿No? Ya te quemaste. No, claro que no. Ah, bueno. Bueno, ¿qué pasa? Crianzas, justamente, ¿por qué? Porque no saben. ¿Ya? El cerebro todavía no hizo esa sinapsis. Porque si no, va a pasar esto. Toca agua caliente y no hay retirada. No hay el reflejo. ¿Por qué no hay el reflejo? Porque es la primera vez que está haciendo. ¿Okay? Entonces toca el agua caliente, todavía no se hizo este circuito. Si no hay circuito, no hay retirada. Lo que está mandando la información su cerebro por primera vez es dolor, calor. Esa información va a venir por acá, va a hacer sinapsis, va a subir a vías superiores, ¿ya? Y en las vías superiores, ¿qué va a hacer esa información? Claro que va a llorar todo lo que quieran, ¿verdad? Pero esa información va a ascender, va a llegar hasta el sistema límbico
que el sistema límbico va a liberar sustancias de sufrimiento, ¿verdad? De no placer, de frustración. Todos los sentimientos están en el sistema límbico, ¿ya? Y el sistema límbico lo que hace es estimular ciertas vías, ¿verdad? En este caso, uno va a ser la vía de dolor, ¿verdad? Tristeza por lo que pasó, etcétera, va al sistema límbico y eso a la memoria. Y se va a crear el arco reflejo medular para retirada cuando se ve agua que está en ebullición. Entonces ve agua en ebullición y el cerebro ya entra en alerta. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando ve agua hirviendo entra por la vía sensitiva visual. La visual ya va a buscar en el registro de la memoria agua en ebullición, va a venir peligro y el sistema límbico automáticamente va a enviar el recuerdo de una sensación desagradable y del sistema límbico junto con la memoria ya va a ir a el sistema simpático y va a activar la vía simpática y vamos a entrar en alerta. Si estamos cerca de eso, cuidado. ¿Sí? Entonces, ya se hizo la sinapsis. Entonces, la criatura no aprendió todavía eso, a no ser que se le enseñe o que vea que otra persona se quemó o algún animal o en la tele. Y cuando ve, el cerebro ve eso, ve que la otra persona sufrió dolor y lo que almacena es dolor. Entonces, no se acuerda que él pasó. Entonces, en la memoria está guardado de que cuando eso está en ebullición, viene en la mente de que a otra persona le generó dolor, sensación desagradable y ya viene de la memoria al límbico ya al tálamo, sistema simpático, alerta. Eso a otro le causó dolor, ¿ya? Entonces ya se activa también. Entonces podemos aprender por varias formas, visual, auditiva, viendo el comportamiento de otras personas y bueno, experimentando nosotros mismos el dolor, ¿verdad? Entonces el cerebro aprende de diferentes formas eso, ¿sí? Professor, já queimei 4 vezes a perna na moto para aprender. Y no aprendeu ainda, porque só uma vez teria que ter sido, né? No, pero lo de la moto sí es descuido, porque no entramos en alerta. Ese es el problema. Bueno, vamos a tener que, existe forma, esta parte ya por tiempo vamos a resumir prácticamente. El sistema nervioso puede estimularse por vía de señales químicas. Bueno, a ver, ¿qué otro? Adrenalina, noradrenalina, serotonina, a ver qué me falta citar, inhibina, que también está ahí. Bueno, algunas hormonas que pueden entrar también en regulación, pero todo el neurotransmisor, señales químicas, van a actuar a través de proteínas donde están los receptores, ¿ya? Y ahí tenemos de vuelta proteína receptor acoplado a proteína G, su unidad alfa, y bueno, las unidades alfa pueden que si hay fuga de potasio, va a alejarse del umbral de excitación. Ahí estamos inhibiendo. Pero si aumentamos, cerramos los canales de potasio, no puede repolarizar la célula, no hay fuga de potasio, y se acerca al umbral de excitación hasta excitarse. Eso es una forma. Puede abrirme canales de cloro, el cloro entra dentro de la neurona, tiene carga negativa y aleja el potencial de membrana de su umbral de excitación. Ahí estoy inhibiendo la neurona, ¿ya? Si cierro los canales de cloro, voy a acercar a su umbral de excitación y excitar. Canales de sodio, lo mismo. Si abro canales de sodio, se despolariza, ¿ya? Entonces, puede actuar a través de esa forma. Excitación. Ahí tenemos entonces apertura de canales de sodio, disminución de permeabilidad de cloro o de potasio, lo que le mencioné, ¿ya? Cambio de metabolismo interno de la neurona, eso ya va a ser por segundo mensajero, ¿sí? Inhibición, aumento de permeabilidad de ion cloro, aumento de la conductancia al potasio, activación de enzimas que es por segundo mensajero, ¿no? Entonces, esas son las formas en que actúan todos estos neurotransmisores. Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina, eso me faltó citar hace rato, que son aminas, ¿ya? Luego tenemos los aminoácidos o péptidos. Ahí tenemos el GABA, la glicina, el glutamato y aspartato, ¿sí? Luego tenemos los de clase 4, que es el óxido nítrico.
todos los neurotransmisores. Hay como 40 tipos de neurotransmisores. Estos son los más relevantes. Bueno, esa fue la clase de hoy. Resumen de resumen que le hice. Tienen igual la videoclase del doctor Estrada, donde habla de todos los temas, de los mismos puntos. Y aí mirei el chat, creí que era a pergunta. Professor, Não sei que deixa, eu posso fazer uma pergunta? Eu tô te incomodando bastante na aula, mas é que eu me interesso, viu? Então, professor, em relação ao cérebro, por exemplo, eu queria saber uma coisa. Por exemplo, a gente herda dos nossos pais características físicas, né, na nossa aparência, né? Tipo, dá pra perceber isso, né? E eu tava vendo, é possível também a gente, tipo, herdar característica psíquica dos nossos pais, da herança, tipo, do que eles têm na cabeça, por exemplo, de caráter, vai, tipo, tanto de coisas boas quanto ruins, na herança genética deles, em junção? Ou esse Não, é... eso es aprendizaje. Eso es aprendizaje. Ah, Es inconsciente. A medida que nuestro cerebro va desarrollándose, desde la etapa cero, prácticamente dentro de la panza de la mamá, ya escuchamos la voz del papá, de la mamá, el carácter que tienen, la forma en que reacciona a diferentes problemas o situaciones. Y bueno, lo hacemos y seguimos viendo eso y son estímulos que va entrando, nuestro cerebro va aprendiendo y el estímulo que le es más vía libre para hacer sinapsis o circuito es el que aprende y vamos heredando. Por eso es que ahí la criatura, cuando vemos, es una mezcla del carácter de papá y mamá. De los dos tiene algo de los dos. ¿Verdad? A veces es más de uno y a veces está muy equilibrado. Pero eso es un aprendizaje que entra por auditivo, visual, etc. sim, sim, tem influência do meio, eu concordo. Mas assim, eu entendi. Mas assim, eu queria saber, por exemplo, se, por exemplo, o pai fosse um mau caráter e a mãe fosse uma, sei lá, uma boa pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, é provável que, por exemplo, essa pessoa teria, vamos dizer, transtorno bipolar de personalidade ali na cabeça dela, por... No, lo que puede darse es que sí hay herencia genética en donde hay cierto trastorno en la liberación de ciertos neurotransmisores o producción de neurotransmisores que se desconoce la causa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una persona con tendencia a depresión, puede que los padres nunca tuvieron depresión, pero la criatura o la persona tiene tendencia a depresión por deficiencia de cierto neurotransmisor o por experiencia que está pasando en la vida misma, ¿verdad? Que el cerebro, bueno, cambia la configuración de la liberación de ciertos neurotransmisores, en este caso la serotonina y la dopamina. Pero sí, puede haber carga genética donde va a influenciar esos factores, producción de neurotransmisor, respuesta al neurotransmisor, liberación al neurotransmisor y alimentación que va a determinar el sustrato necesario para producir ese neurotransmisor. Entonces, entran varios factores, genética, alimentación y bueno, en parte sí, lo que se aprende del aspecto ambiental. Graças, doutor. Boa aula, gostei. Prof, isso que o João falou, mas, por exemplo, assim, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente pega de coisas que a gente faz, assim, mas a gente nunca viu ninguém fazer. Por exemplo, assim, a minha mãe sempre fala que meu avô tinha umas coisas que ele fazia, assim, tipo, umas coisas meio bobas, assim, de limpar a toalha, a boca na toalha, por exemplo, de mesa. Herança de talento? Vi ele fazendo. Não, e eu nunca vi ele fazendo, por exemplo. E quando eu era pequena, eu fazia isso também. Tipo, nunca vi ninguém fazer. E eu fazia isso também. Ou, tipo, tiquezinho que a gente tem, que alguém da família tinha igual, mas a gente nunca nem viu fazer. Bueno, podría estar en aspecto genético o en el aspecto inconsciente, ¿verdad? Si en tu infancia, siendo bebé, llegaste a verle a tu abuelo hacer eso, eso se puede grabar en la vida neuronal. Por más que vos estabas de un mes o de 2 meses y viste que eso hizo, se generó el circuito en el cerebro y quedó. Después, cuando vos tenés la posibilidad de movilizar tus brazos y caminar, aparece esa vía de sinapsis que se guardó por un estímulo visual. ¿Ya? Ahora, si no llegaste ni siquiera en tu infancia, podría decirse que es genético, ¿verdad? Pero normalmente todo lo que hacemos fueron cosas que aprendimos, ¿ya? Cosas que generaron una
vía neuronal, ya sea porque vimos que hizo papá, mamá, tío, primo, o vimos en la televisión, o vimos un video que teníamos 3 años y vimos en la tele algo. Bueno, se hizo una vía neuronal y quedó la vía neuronal, ¿ya? Doutor, Sí. em qual parte do cérebro a gente consegue saber sobre a hipnose? Eso no sabría decirte, eso yo desconozco la verdad. No sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que la hipnosis busca acceder a los recuerdos, ¿ya? Como que cuando estamos en un estado de sueño, casi trance, se abre la vía subcortical y podemos tener acceso a la memoria, pero a la memoria nada más, ¿ya? Y ahí podemos viajar en la memoria. Pero la persona cuando sale del trance no se acuerda, ¿ya? La única forma es grabar la sesión y después que la persona vea la sesión grabada y escuchar lo que está diciendo y logra recordarse. Ah, sim. Professor, doutor Gutierrez, tipo assim, eu já vi coisas assim na internet, eu não sei se é mito, eu não vi algo científico sobre isso, mas assim, tipo assim, de aprendizado, por exemplo, vocês colocar 8 horas de inglês, tocando, né, em palavras em inglês, né, traduzindo, e você dormindo, e teu inconsciente vai escutando elas. Seria uma possibilidade de aprendizagem dormindo? Essa é uma pergunta, uma dúvida. Sabría decirte si funciona, pero la vía auditiva también participa del proceso de aprendizaje. ¿Ya? El proceso de aprendizaje es vía tanto visual, auditiva, táctil y ¿cómo se dice? ¿Qué me faltó? Visual, auditiva y táctil, ¿ya? Son todas las vías de proceso de aprendizaje, ¿ya? Incluso cuando uno repite algo en voz alta, se activa aún más el factor de aprendizaje. Lo que busca es el cerebro registrar esa información, ¿verdad? Pero en un estado de trance inconsciente no sabría decirte si registras la información no vas a tener acceso en tu estado consciente. Professor, pós uma lesão cortical, para o doutor, quanto tempo de neuroplasticidade você tem? Sempre teremos neuroplasticidade? La neuroplasticidad depende de la persona, de una persona a otra. Existe la neuroplasticidad y se ve más en personas jóvenes, en personas, cuanto más adulta, menor es la neuroplasticidad. Mas, doutor, sempre é possível aprender uma nova atividade. Isso não é neuroplasticidade? Independente da idade? No, la neuroplasticidad es cuando se da lesiones de zonas neuronales, por ejemplo, motoras, digamos, de la mano, y esa zona neuronal tuvo una hipoxia, digamos, y ya no tengo movilidad de la mano. Y otras neuronas aprenden o reaprenden a mover la mano, que puede ser del lado contralateral, ¿ya? Del cerebro, o del mismo lado, pero neuronas adyacentes que logran controlar la movilidad. Y eso va desarrollándose a medida que llegan estímulos y el cerebro reaprende. Eso es la neuroplasticidad. Sí. Post-ACV, exactamente. Bueno, les dejo, chicos. Que tengan una excelente semana. Por favor, vean todo el video que está en la plataforma del Dr. Estrada. Vamos a seguir con la clase el viernes. Gracias, profe. Gracias, doutor. Gracias. Graças, Tchau. profe.